Bienvenidos todos al recinto de Fajardo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, a los estudiantes, a los profesores y muy especialmente a nuestros recursos, al licenciado Héctor Bermúdez y a la profesora Laura Meléndez. Hoy estaremos tratando el tema del racismo en Puerto Rico, mito o realidad. Hace unos momentos la profesora Julie Bruce le tiraba una pregunta a la audiencia y les decía, ¿habrá racismo en Puerto Rico? Algunos de ustedes dijeron que sí. Así que hoy vamos a discutir este tema desde diferentes puntos de vista. Dejo con ustedes entonces al profesor Luis López Rojas, moderador para el foro de la tarde de hoy. Buenas tardes, bienvenidos conferenciantes. Les voy a pedir al doctor Rafael Cabrera, en presentación de la presentación, que pase por aquí para dar un saludo al público, por favor. Yo sé que ustedes han estado esperando mucho tiempo aquí, así que esto va a ser extremadamente rápido. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo especial a nuestros panelistas. Y simplemente pues deseo felicitar al Departamento de Humanidades, al Departamento de Ciencia y Tecnología por este esfuerzo, porque de hecho estas actividades casi siempre se circunscriben a algo que se llama, son bastante bocón, allá están escuchando, así que bien, se circunscriben solamente a esa semana maravillosa de la abolición de la esclavitud, y yo creo que hay que trascender ese momento, porque el asunto del discrimen en Puerto Rico, sobre todo el racial, no está limitado ni a una semana ni a un día, sino que lo estamos viviendo día a día y constantemente. Así que en esa medida felicito al departamento, a los dos departamentos por este esfuerzo, a los organizadores, y espero que la experiencia pues sea sencillamente positiva para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Yo no soy tampoco. Necesito el micrófono. Esto es un tema caliente. En las últimas semanas hemos tenido expresiones de los altos líderes del país señalando que la belleza de la mujer puertorriqueña se le debe al plan WIC y a los cupones. Le contesta el candidato a la gobernación del PNP señalando que no es así, porque nosotros le debemos a los taínos, a los españoles y a los americanos esa belleza, dejando un espacio vacío donde entra nuestro tema, ¿verdad? Que es el tema del racismo. Tenemos como conferenciante a la profesora Laura B. Meléndez, presidenta del Centro Cultural de Loíza, maestra de la Escuela Medianía Alta Elemental en Loíza, graduada de bachillerato de la UPR Río Piedras, tiene una maestría de la Universidad of Phoenix en Administración y Supervisión con el objetivo de ser directora escolar. Lleva 13 años como maestra de escuela. Ha ocupado diferentes posiciones administrativas, es presidenta del Consejo Escolar, trabaja en trabajos comunitarios, subcívicos de la Unión Americana, por ejemplo, al rescate del folclore, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Ella va a aportar a este tema a través de la perspectiva vivencial. Por otro lado, tenemos al licenciado Héctor Bermúdez, nacido en el formidable y maravilloso pueblo de Humacao, mi pueblo. Estudió en Mayagüez ingeniería eléctrica, también ha estudiado en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Valladolid. Ha sido coeditor o editor del libro de Isabel Ocenón, Narciso Descubre su trasero, ¿verdad? Organizó el Museo del Hombre Negro y la Mujer Negra de Puerto Rico. Se encuentra organizando la delegación de Puerto Rico para la Conferencia Mundial contra el Racismo en las Naciones Unidas. Ha sido profesor de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y en la Inter de Bayamón. Vamos a dividir esto, ¿no? Estamos primero, los dejo con ustedes a la profesora Laura Meléndez, si le parece, ¿verdad? O al profesor, como usted prefiera. Bueno, profesor, esto es lo que y buenas tardes. Es con sumo placer que me dirijo a ustedes sobre un tema que es pues, muy apasionante para mí
y que verdaderamente pues se necesita, ¿verdad? Que las universidades, los centros de estudio, la comunidad en general, a través de todas sus organizaciones cívicas y culturales, pues le dediquen más tiempo a esta situación que en el año 2000, a menos de 9 meses, ¿verdad?, para el comienzo del nuevo milenio, todavía el racismo y el discrimen está rampante en Puerto Rico. El mismo título de la conferencia, de que si es un mito o una realidad, con todo el respeto, yo creo que ya eso no hay que cuestionarlo en Puerto Rico ni en el mundo. El racismo es uno de los grandes males, ¿verdad?, que tiene la humanidad y que se propaga, ¿verdad?, en las diferentes culturas de diferentes formas, quizás más sutil, más directo, más brutal, pero me parece que no es necesario, ¿verdad?, hacer una distinción entre si es un mito o es una realidad. Es una realidad y se vive todos los días de la vida. Y aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, desgraciadamente siempre se trata el tema con muchísima hipocresía. Y es vergonzoso, ¿verdad?, que nuestra historia inclusive se falsee de tal manera que se le haga creer a los puertorriqueños que son lo que no son, que se sientan orgullosos de lo que no son y que se avergüencen de lo que son. Y yo creo que tenemos que empezar la lucha contra el racismo por ahí. O sea, nosotros primero, esa pregunta que se ha hecho en tantas ocasiones, ¿verdad?, y que se ha contestado mal en tantas ocasiones, yo creo que tenemos que empezar por contestarla, quiénes somos verdaderamente. Y ustedes mírense a las caras y usted identifique, ¿verdad?, de la misma manera que usted se refleja en el espejo y se refleja en las cosas que hacen reflejo, ¿verdad?, las cosas brillosas, como Zenón explica en su libro Narciso descubre su trasero. Usted mírese al espejo y usted va a tener un retrato de quién usted es. Y claro, el problema es que no solo se le ha enseñado mal su historia, sino que se le ha enseñado a odiar ese ser que usted encuentra frente al espejo. Y eso es un problema terrible. Porque usted primero tiene que aceptarse a sí mismo como ser humano. No es si es blanco, si es negro, si es indio, sino como ser humano. Yo creo que ningún animal, ¿verdad?, irracional tiene ese problema que tenemos nosotros, los que usamos la razón y usamos la lógica, porque los demás animales se aceptan tal y como son. Nosotros, sin embargo, estamos buscando, ¿verdad?, falsas bellezas. Tenemos una vanidad, ¿verdad?, tan terrible que pues no nos conformamos como somos. Y claro, yo creo, ¿verdad?, que es bueno pues uno sentirse bien, que es bueno uno buscar maneras de mejorar su imagen, ¿verdad? Pero esa obsesión, ¿verdad?, que tienen los seres humanos de cambiar, ¿verdad?, su fisonomía, de no aceptarse como son, pues me parece que es algo bien enfermizo y que los psicólogos y los psiquiatras me parece que tienen mucho que hacer, ¿verdad?, con relación a eso. Pues en el caso de Puerto Rico específicamente, pues es un caso enfermizo, porque entonces somos un pueblo racista y no queremos aceptar que somos racistas. O sea, eso es otro problema. O sea, porque si usted es un villano, ¿verdad?, entonces quiere pintarse como una hermanita de la caridad, pues me parece que eso también pues le ofrece un problema pues a todo su funcionamiento como ser humano. Yo voy a empezar
proyectando un video que presentó el Banco Popular. A la misma vez, quiero presentar una diapositiva sobre algo que ocurre cotidianamente en los Estados Unidos. Desde 1899 hasta nuestros días. Eso es el espectáculo que se da en los Estados Unidos, que es lo que se conoce como el linchamiento, y eso para nosotros suena abominable. Nosotros decimos, no, pero nosotros los puertorriqueños no hacemos eso. Claro, yo quiero que ustedes se fijen en las expresiones de la gente ante el linchamiento, ¿verdad?, de seres humanos. Y como dije, eso ocurre en los Estados Unidos cotidianamente. Aquí tenemos el linchamiento de una madre y un hijo. Desde 1880 aproximadamente hasta 1960, en los Estados Unidos se han linchado más de 5.000 personas, negros específicamente. Originalmente se linchaban blancos, indígenas y africanos, pero por lo menos los africanos tenían la ventaja de que, a menos que no fueran revolucionarios, que se rebelaran, ¿verdad?, contra los rigores de la esclavitud, de esa opresión del ser humano, pues eran protegidos porque eran propiedad de unos amos. O sea que en ese sentido, pues la esclavitud, mientras existió en los Estados Unidos, pues no se podía linchar a un esclavo porque era una propiedad de otro amo. Entonces él tendía a proteger esa propiedad. Aquí en Puerto Rico también se hacía eso, y si ustedes buscan en su libro de historia de la esclavitud negra en Puerto Rico, ese es quemando un negro vivo también. Usted ve la multitud de gente aglomerada para llevar a cabo, ¿verdad?, esa fechoría. Entonces lo traigo, ¿verdad?, porque debo decir, no, pero eso no ocurre aquí en Puerto Rico. Aquí tenemos a una mujer en 1911. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos una relación con la nación norteamericana. Muchos de esos soldados que están en Vieques y que están en Roosevelt Road y que están en Sabana Seca y que están en Buchanan, piensan así. Nosotros tenemos más de 1 millón de habitantes que viven en Nueva York, puertorriqueños, en Filadelfia, en Chicago, en San Antonio, en Springfield, en Boston, en New Jersey. Ven ahí también, ¿verdad? Esto es en 1899. Fíjense los tajos que tiene este ser humano, ¿verdad?, a través de todo el cuerpo. Pues los puertorriqueños en los Estados Unidos han tenido que batallar en Fort Bragg, en Georgia, en Fort Benning y en todos los fuertes de los Estados Unidos, porque todos los puertorriqueños que han estado en los Estados Unidos han tenido que ganarse su dignidad como puertorriqueños y como seres humanos a puño limpio y a bofetada limpia, porque los llaman Speaks, los llaman Puerto Rican, Dirty Puerto Rican. Y en los Estados Unidos hasta los otros días estamos diciendo 1960, habían rótulos que decían específicamente no dogs, no niggers and no Puerto Ricans. Y todos los puertorriqueños que han estado en Estados Unidos lo saben. Y cada vez que un puertorriqueño va a Estados Unidos, se confronta
con el hecho que tan pronto dice que es Rodríguez, que es Cruz o que es Rivera, inmediatamente lo discriminan. Entonces, yo traigo esto no para avergonzar a la nación norteamericana, porque en Puerto Rico no estamos libres de culpa. Yo estaba diciendo que cuando vino Abad y la Sierra a Puerto Rico, dijo estas lapidarias palabras: no hay cosa más afrentosa en esta isla que el ser negro o descendientes de ellos. Cualquier blanco ofende a un negro con las palabras más vilipendiosas impunemente. Esto estamos hablando en el siglo XVIII. Y todavía hoy, 6 de abril del 2000, esas palabras están como la orden del día. Yo les voy a explicar poco a poco, porque este es otro linchamiento a base de quemar a un ser humano vivo. Pues en 1998, ese es el linchamiento de 5 negros. El Banco Popular, que presenta todos los años un especial sobre la música puertorriqueña, el 1 de octubre del 98 puso en el periódico, en un artículo del señor Jaime Torres Torres, las canciones que iban a incluir en un disco homenaje a uno de nuestros más insignes compositores, Bobby Capó. Tan pronto yo vi eso, le envié una carta al señor Richard Carrión. Le dije: mire, ustedes van a incluir en el especial del Banco Popular una canción, El Negro Bembón. Esa canción es ofensiva para nuestros ancestros y para nuestros descendientes. Yo le pido encarecidamente que haya un análisis y usted no ponga esa canción, ese especial, porque hiere nuestra sensibilidad. Pues el señor Richard Carrión no contestó la carta hasta el día después que salió el especial, y vamos a verlo. Su pueblo natal. Ese muchacho de Coam viajó con el cuarteto Victoria de Rafael Capó. Vino a Nueva York, donde desarrolló su brillante carrera. Su color claro, obviamente, española. su nariz, sus labios son gruesos, y su mamá es negra, o sea, tiene un color de tez mucho más oscuro que el mío. Pues esa canción la populariza Ismael Rivera. Algunas que combinaban la crítica social y su extraordinario sentido del humor. Dice que es la crítica social. Esa es una canción totalmente racista, eso no es crítica social, eso es una canción racista. Y que era racista en el 56 cuando la grabó Cortijo con Ismael, y es racista cuando la graba el Banco Popular. Mire para lo que se presta Michael Stewart. La mayoría de todos esos que están ahí, incluyendo al que está cantando Víctor Manuel, tienen ascendencia de negro. Cuco Peña, el mismo Tony Vega, con ojos azules.
El racismo en forma de chiste, en forma de canción, en forma de broma, sin querer queriendo, es abominable. Y parece mentira que un banco que se distingue por sus prácticas racistas, usted vaya a la sucursal del Banco Popular en Loíza Aldea a ver cuántos negros usted encuentra. Y en Loíza Aldea el 98% de la población es negra. Fajardo tiene una población negra también considerable. Carolina, Río Grande, busque cuántos empleados hay. Entonces, no pueden hacerle justicia a los negros, que durante el tiempo de la esclavitud, dicho sea de paso, estaban 100% empleados y no había problema de cualificaciones. Todos los negros estaban cualificados para todos los trabajos. Ahora, como hay que pagarle a $6 la hora en adelante, usted vaya al Hotel Conquistador, que yo estuve este fin de semana, vaya a ver cuántos negros usted encuentra. Y obviamente en los puestos de manager, de gerente, brillan por su ausencia. Y hay 3 o 4, pero es que 3 o 4 no hacen un verano igual que una golondrina no la hace. Cuando la inmensa mayoría de la población, desde el condado hasta Isla Verde, toda esa zona, la inmensa mayoría de su población era negra y fue desplazada, siendo desplazada sistemáticamente, lo sacaron de ahí, montaron todos esos hoteles y los negros brillan por su ausencia. O sea, que hay una desigualdad en términos económicos y sociales terrible. O sea, ¿cómo una sociedad se puede preciar de democrática? ¿Cómo una sociedad se puede autoproclamar que impera la justicia? Cuando usted ve que las cárceles están llenas de negros y en las universidades, principalmente la Universidad del Estado, en la escuela de medicina, en la escuela de odontología, en la escuela de derecho, en la escuela de arquitectura, los negros brillan por su ausencia. Y esas universidades cogen fondos federales, supuestamente para hacer lo que en los Estados Unidos se diseñó para compensar la injusticia de 400 años de esclavitud y 100 años de discrimen. Pero no los utilizan. ¿Usted sabe cómo lo hacen? Utilizando el subterfugio de que aquí en Puerto Rico todos somos minorías. Pero claro, los bolsillos de pobreza en Loíza Aldea, en los barrios donde viven los negros, usted ve que es donde está la pobreza rampante de todos los días. Y es increíble que los negros de este país no adquieran conciencia y exijan sus derechos, porque hay los suficientes recursos en ley. La Constitución prohíbe el discrimen y hay leyes específicas del Departamento del Trabajo, etcétera, para combatir esa discriminación racial. Pero por alguna razón a los negros le han hecho creer que no hay discriminación racial en el país, cuando es una cosa que usted ve patente. Usted va al Aeropuerto Internacional de Isla Verde y cuando usted entra, busque cuántos negros usted encuentra empleados. Carolina es una ciudad que la inmensa mayoría de su población es negra. Y usted vaya a cualquier aeropuerto de los Estados Unidos, en Orlando, en Miami, en Nueva York, en Filadelfia, en Atlanta, y usted ve que los negros están empleados en los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que eso se hace a base de lucha y a base de hacer protestas y esfuerzos, porque nada es gratis en esta vida. Tenemos aquí hablado, ¿verdad?, sus actuaciones, el amolado, el honorable Edwin Rivera Sierra.
Él está furioso con el Contralor. Porque le está auditando, ¿verdad? Ese adefesio que él quiere hacer en Cataño. Eso es un adefesio honrando a la figura de Cristóbal Colón. La historia de Cristóbal Colón hay que volverla a reescribir, porque todo lo que le enseñan en la universidad y desde primer grado es embuste. Mire, vamos por encima. Mire, es cierto que Cristóbal Colón llegó a Guanajani y que llegó a Puerto Rico, y es cierto que él descubrió un nuevo mundo para Europa y para España. ¿Usted sabe lo que es mentira? Que Colón no sabe nunca ni a dónde llegó, ni a dónde estuvo, ni de dónde regresó. Y por alguna razón, ¿cómo se prende eso? Atrás. Pues eso no se lo quieren explicar a ustedes claramente. Cristóbal Colón estaba perdido en el Atlántico. Cuando llegó a Cuba, creyó que llegó al Zipango o a lo que es Japón. Cuando llegó a Sudamérica, creyó que había llegado a una isla. Decía que Cuba era un continente. En su diario estuvo todo el tiempo engañando a la tripulación en cuanto a cuántas millas habían de España, ¿verdad?, a donde él se dirigía. Y claro, lo otro es que Colón murió en la pobreza y murió en el olvido. Y claro, ahora mismo va a haber una regata ahí en Aguadilla en honor a Colón. Ustedes saben que se gastaron, que ahora salieron ahí en el periódico de hoy, la corrupción de este país. Yo no sé cuántas medallas de oro le dieron ahí a Resach Benítez, a Hernández Colón, y se gastaron más de 35 millones en un pabellón en Sevilla para celebrar el 5º centenario. Pues ahora el amolao quiere meter un monumento a Cataño, un pueblo que no tiene alcantarillado, que no tiene hospitales, y eso es verdaderamente una burla a este pueblo, a la gente pobre y a la gente indigente de este pueblo. Porque lo que sucede, que ese monumento que supuestamente le han regalado, mire, ya aquí en Puerto Rico hay suficientes monumentos. Está el monumento en la Plaza Colón, en la Plaza de San Juan, en la Plaza Colón de Mayagüez, hay otro en Aguadilla, y todo el mundo quiere montar una estatua a Colón. Pero mire quién era este hombre. Este señor es el que, ante el fracaso de su viaje, ¿qué era lo que él venía a buscar a las Indias? ¿Qué era lo que él buscaba? Seda, oro y especias. Porque los turcos, ¿verdad?, en las cruzadas le habían atajado el paso, ¿verdad?, a través de Constantinopla, y no podían comerciar con la India para buscar estas cosas, ¿verdad?, que estaban tan de moda en Europa. Ante ese fracaso, porque él consiguió oro, originalmente no consiguió oro, consiguió seda, nunca consiguió seda, consiguió especias, pimienta, canela, nada de eso él consiguió. Entonces, ante ese fracaso, él dice, bueno, pues ya yo lo tengo. Vamos ahora a comerciar con los
indios. O sea, porque fíjense que también a los indígenas que existen aquí los llama indios, porque creía que habían llegado a la India. Pero por ejemplo, él traía una carta para el Khan de la China, ¿verdad? De acuerdo a Marco Polo, ¿verdad? Era el rey de los chinos. Tampoco se la pudo entregar, pues entonces ante ese fracaso, que él no llega allá, pues entonces, bueno, pues la solución es que comerciar con los indígenas, llevárselos a Europa como esclavos, para venderlos en los mercados de Sevilla y del resto de Europa. ¿Por qué a Colón se le ocurre esto? Porque Colón fue un tipo que antes de él venir a América había sido traficante de esclavos, había estado en la Guinea en 2 viajes anteriores. Esas son las cosas que nunca se le dicen a ustedes con relación a la figura de Colón. Pues entonces, tenemos que la candidata a gobernadora, ¿verdad? Doña Cira Calderón, en el 97, el 13 de octubre, defiende a Calderón la cultura hispánica y va y le pone flores a Colón. Pues ese mismo día vienen unos indígenas en Tegucigalpa, en Honduras, y destruyen una estatua a Cristóbal Colón, la parten en pedazos y la pintan de rojo por lo sanguinario y por lo abusador que era este señor. En Haití, cuando gana Aristide, cogieron la estatua de Colón y la tiraron al mar donde pertenece. Y eso es lo que verdaderamente se debería hacer en Puerto Rico, con la estatua del enamorado y con todas las demás, porque es que Colón lo que representa es la esclavitud de nuestros indígenas. Lo que representa es el comienzo de la esclavitud de nuestros niños y de nuestras mujeres. Porque anteriormente los portugueses, cuando traían esclavos desde el África y comerciaban solamente con los esclavos varones, pues Colón era más liberal, ¿verdad? Quería dar una igualdad de oportunidades y entonces ahora esclaviza niños, mujeres y varones. Y es el que comienza el racismo y el genocidio, el holocausto de nuestra raza primera. Esto es un monumento a Colón en La Rábida. La Rábida es el convento de los franciscanos, que son los que tienen a su cargo, ¿verdad?, la evangelización de los africanos en Portugal, y son los que le dan albergue a Colón y al hijo Diego. Ustedes saben que el Papa hace 2 semanas, ¿verdad?, mea culpa por errores católicos, cae de rodillas la Iglesia Católica. Mire, la Iglesia Católica es una de las principales, ¿verdad?, culpables en este genocidio y en esta historia, ¿verdad?, de opresión y de crímenes contra la humanidad. De hecho, esa es la iglesia que en el siglo IV, Pío IX, quería canonizar a Cristóbal Colón y hacerle un santo. Lo que pasa es que cuando se pusieron a estudiar la historia de Colón se dieron cuenta que había sido tan bárbaro, le mandaba cortar los brazos a los indígenas que no le traían la cantidad de oro que él exigía para sus arcas durante su gobierno en lo que es hoy Haití, la Hispaniola, ¿verdad? Era borracho, asesino y todo lo tenía. Obviamente, él estaba buscando, ¿verdad?, el Japón, la India y China, y entonces vino a tener aquí. Sí. No, adelante. Ajá, estos son los 4 viajes. Aquí es cuando le digo que llega aquí, dice que es una isla, y cuando llega acá dice que es un continente. O sea que todo, eso sí que es un mito. Y esto es lo que dice que es Weather sobre lo que es descubrir. Dale para adelante, rápido.
Y Colón fue el último que llegó a América, porque antes de Colón habían llegado los africanos con las culturas olmecas, habían llegado un monje irlandés, habían llegado japoneses, habían llegado chinos, habían llegado montones de gente a América antes de Cristóbal Colón. Este es el parque ceremonial Caguana, ¿verdad? En Utuado. Dice que ya se me acabó el tiempo. Sí. Dale para adelante, rápido. Eso es como Colón seguía la cruzada cristiana de evangelizar a nuestros indígenas. Cómo destruyó, ¿verdad?, esos imperios en el imperio azteca y el imperio inca en América, ¿verdad? Y ese es el mapa de África. Bueno, rápidamente, esas son obras de arte africanos para el tiempo en que los africanos iban siendo traídos a América y a Puerto Rico. Todas esas son obras de arte, o sea que esta gente no eran salvajes como nos tratan de decir y como nos tratan de explicar, ¿verdad? Estoy trayendo ahí las diferentes culturas africanas y les estoy demostrando, ¿verdad?, cómo los instrumentos tanto de cuerda como de viento y de pieles, ¿verdad?, eran utilizados por los africanos. Fíjense los adornos, ¿verdad? La belleza de las telas. Estas son culturas ya, y la cantidad de oro que tenían, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres utilizaban unos aretes de oro porque eran nomádicos y entonces llevaban sus riquezas prácticamente encima. Se pintaban igual que nuestros indígenas, ¿verdad?, para evitar los mosquitos y las diferentes plagas, ¿verdad? Estamos viendo ahí ya la realeza, reyes africanos, la riqueza de vestidos y la cantidad de oro que tenían. Bueno, pues todo eso es un rey en Ghana, por ejemplo. Y a esto fue a lo que fueron reducidos, ¿verdad?, por espacio de 400 años. Secuestrados, amarrados, violados, despojados de su cultura, de su espiritualidad, de su música, y trabajados hasta la muerte, ¿verdad?, como animales. Eran transportados como sardinas en lata. Cuando se enfermaban o morían, los tiraban al mar. Eran traídos a la borda a veces a coger sol. Ustedes vieron la película Amistad, ¿verdad?, que le demuestra una rebelión africana. Entonces eran vendidos acá en América para trabajar 14, 16 horas. Eran carimbados, ¿verdad?, con un hierro candente y trabajando de sol a sol, en la caña, en el café y en el tabaco. En las construcciones, en las minas, por ejemplo, el Morro, San Cristóbal, San Felipe, todo eso fueron construcciones hechas por africanos. Ahí tenemos un africano fugado al monte, ¿verdad?, que eran perseguidos con perros. Así eran, cuando los rescataban, eran traídos, entonces eran azotados hasta 200 azotes. Así eran las espaldas, ¿verdad?, de nuestros ancestros. Y también los guindaban para que se pudrieran en
en el camino y sirvieran de disuasivo, ¿verdad? De escarmiento a los que así lo hacían, los amarraban. Finalmente en 1803 se rebelan en Haití y queman prácticamente todo Haití y se convierte en la segunda república de América y la primera rebelión triunfante de esclavos. Eran fusilados, ¿verdad? Los negros, y así vivían. Entonces, esta tabla les demuestra cómo a través de 400 años, 350 años, la población, y esto es en 100 millones en 1650, 1700, 1800 y 1900, o sea que se mantuvo una población constante, porque como era dilapidada, ¿verdad? A través de todo el tiempo, pues Europa, fíjense cómo fue creciendo, ¿verdad? En 100 años, 41 millones más, y aquí se duplicó y aquí se cuadruplicó. Y Asia también se cuadruplicó. O sea, eso le demuestra, ¿verdad?, la cantidad de muertes a través de la esclavitud. Pues José Campeche, el primer pintor latinoamericano y del Caribe, un mulato negro. El maestro Rafael Cordero, dando clases a todas las clases sociales, por el campo. Esto es la contribución de África en Puerto Rico, Ramón Emeterio Betance ahora. En los 10 mandamientos de los hombres libres, ¿verdad? El primer mandamiento era la abolición de la esclavitud. Román Valdoriotti de Castro, creador del movimiento autonomista de Puerto José Celso Barbosa, el creador del movimiento estadista norteamericano. Pues esto le demuestra cómo Puerto Rico llegó penúltimo en la abolición de la esclavitud. Haití primero en 1803, Chile después, en el 1823 México en el 30, Guyana inglesa en el 33, Barbados y Trinidad en el 34, Bahamas, Jamaica y Santa Lucía en el 38, República Dominicana en el 44. De hecho, son los haitianos quienes hacen la abolición de la esclavitud cuando los haitianos invaden a la República Dominicana. Hay un odio ancestral de los dominicanos contra los haitianos. Inclusive cuando Peña Gómez se postuló para... Yo vi a negros dominicanos diciendo, aquí yo no queremos negros. O sea, para que ustedes vean a cómo llega el discrimen. En Argentina en el 53, en Colombia en el 54, en el Ecuador, en Venezuela en el 54, en Panamá en el 60, en Perú 62, Aruba, Bonaire y Curazao y Surinam en el 63, en el 65 en Estados Unidos y Puerto Rico en el 73. En Cuba fue el penúltimo en 1886 y en Brasil fue en el 88. Obviamente en Puerto Rico tenemos gente, ¿verdad?, de todos estos países. Por lo tanto, pues nos vienen todas esas influencias y todo nos viene toda la cultura racista de todos los países, nos vienen a tener aquí. Yo he escuchado a gente italiana casada con puertorriqueña, ese caso de esta niña, ¿verdad?, de Khalil. Pues yo he escuchado padres italianos decirle a sus hijas, perdonando la expresión, de que tienen el culo de Aníbal, refiriéndose a Aníbal, el que invadió a Italia por los Andes, por los Alpes, perdón, allá hace más de 2000 años. Ese Schomburg, quiero que vean cómo vivían los españoles y cómo vivían los africanos en 1898 aquí en Puerto Rico. Okay. Todavía hay gente que vive así en Puerto Rico. Pero vamos a darle paso a la joven. Como yo me siento acá como muy separada, yo voy a ir un poquito más al frente para poder conversar con ustedes y traerle unas vivencias de mi vida. Pues primeramente, pues yo soy Laura Meléndez,
soy la presidenta del Centro Cultural Loaiza en Loíza. Aparte de eso, pues soy maestra de la Escuela Elemental Medianía Alta en Loíza, una escuela que ganó el premio gobernador este año. Nos acreditamos también y hemos tenido muchos logros y vamos en busca de esa excelencia. Acabamos de escuchar toda esta historia de nuestros antepasados, ¿verdad? Yo les voy a hablar algo de las vivencias mías como loiseña y voy a traerles unas alternativas que sean de crecimiento a esta situación y que por lo menos primero reconozcamos que existe el problema, que lo vivimos día a día en experiencias, le voy a decir ejemplos y para que ustedes me pregunten si es cierto o vayan evaluando dentro de sí, ¿verdad? Si existe el racismo o no existe. Pues aquí el caballero le habló de Loíza. Loíza, pues mire, la gente dice, Loíza lo caracterizan como un pueblo negro. Pues miren, a orgullo nuestro, es un pueblo donde la mayoría de las personas pertenecen a la raza negra. Pero nosotros los loiseños tenemos que estar bien orgullosos de sentirnos loiseños. Y eso es bien importante. Número uno, reconocer que somos negros, ¿verdad? Reconocer nuestro estatus. Eso es bien importante. Luego, la superación del ser humano. Para mí es bien importante que los niños loiseños pues se superen como personas, ¿verdad? Que aprendan a superarse y a saber que son tan importantes como cualquier otro ser humano. Que si no estudian ni se preparan, pues entonces vamos a tener otro problema más dentro de nuestro pueblo. Y le voy a estar hablando del pueblo porque nos relaciona muchísimo con el estado de ser negro, ¿verdad? Nos relacionan al pueblo de Loíza como algo malo. Y para mí, el ser negro para mí no es malo. El ser negro es algo que me identifica a mí como loiseña. Usted me ve y dice, ay, Missy, pero usted es una indiecita, una trigueñita, esos estereotipos que le ponen a uno. Pero cuando usted vaya en una solicitud, usted pone o es blanca o es negra. Y yo pongo orgullo, soy negra. Y le digo, yo soy negra. De que eso de ser trigueñita, bueno, pues vendré de descendencia indígena, pero como hay una mezcla de razas, ¿verdad? Pues soy puertorriqueña, pero me siento pues 100% loiseña, 100% loiseña y a orgullo lo llevo. Aparte de eso, pues le estaba diciendo que existe el 98% de la raza negra. Existe un 94% en mi escuela que están en un estado de pobreza. O sea que su situación económica también los perjudica y los margina por ser aparte negro y aparte también la situación económica. Tenemos muchas limitaciones dentro del pueblo. Ejemplo, nosotros no tenemos un centro comercial dentro del pueblo, una tienda de zapatos, una tienda de ropa. Nosotros tenemos que salir afuera de Loíza para comprar un traje en Queimar o en Río Piedra, porque la gente todos los sábados se monta para ir a Río Piedra a hacer las compras, porque no hay ese comercio interno dentro del pueblo que nos limita. No hay un cine, no hay un teatro, ¿verdad? Recreación, no hay un polideportivo. Entonces usted dice, ¿y en qué la gente, cómo disfruta, cómo goza? Pues mire, tenemos nuestras playas, ¿verdad? Hay el parque de pelota para los jóvenes, hay canchas de baloncesto para los estudiantes, pero en esta parte de artística, cultural, pues tenemos que salir afuera, pues, ¿verdad? Para crecer y enriquecernos como de todo lo que hay afuera. Pero dentro del pueblo tenemos unas limitaciones grandísimas. En términos de educación, pues es uno de los pueblos que mayor problema hay en el aprovechamiento académico de los estudiantes. Si vamos a ver, es el último pueblo a nivel de todo Puerto Rico que tiene un aprovechamiento académico bajo. Y usted me va a decir a mí si no va a existir el racismo, porque entonces hay que empezar a educar a la gente, a prepararse. Hay que empezar a tener una visión de pueblo, un desarrollo de pueblo también. Entonces queremos hoteles,
pero tú tienes que empezar a preparar al pueblo para esos hoteles. Hay que empezar a restaurar la Cueva de María de la Cruz. Hay que empezar a restaurar la Iglesia Católica Espíritu Santo y San Patricio. Los lugares históricos, preparar al pueblo para esa llegada de los hoteles. O sea que hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar bien dentro de nosotros, de nuestras limitaciones. Ahora, ¿existe racismo? Sí, lo vivimos día a día. Aparte de todas estas limitaciones, cuando un loiseño se supera, es digno de admiración. Es digno de admiración. Miren, se me paran los pelos al decir esto, porque es que esto tú lo tienes que vivir día a día. Cuando yo fui a la universidad, y aquí les traigo mis experiencias, cuando fui a la universidad y me sentaba en el grupo y decía que yo era de Loíza, miren compañeros, yo tenía que demostrar que yo tenía vocabulario, que yo era buena de verdad. Y eso se lo digo de corazón. Tenía que ir más documentada, tenía que traer más exposiciones, tenía que contestar más en clase y decir, escuchar a profesores que me dicen, Laura, me encantó tu aportación a la clase, tenía un mal concepto tuyo. Entonces, empezar a cambiar esas cosas día a día a la gente, eso es bien cuesta arriba. Entonces, para sacar una A, había que hacer el doble del trabajo de aquella que muchas veces venía lo más fresquecita a la clase y había unos prejuicios, y eso lo viví yo. Y miren, yo tenía un grupo de estudio entre compañeros, todos sacan A, y Laura Meléndez sacó B, y yo fui a hablar con el profesor, y los demás compañeros, cuando supieron eso, decían, pero si era la líder del grupo, ¿qué pasó aquí? Entonces, en esas cosas es que uno tiene que ir reevaluando hasta qué punto llega uno a vivir esto. Entonces tiene que uno, mire, yo digo que hay que empezar a crecer. Yo era una niña que caminaba descalza por aquellos palmares, tuve unos padres maravillosos que se ocuparon de educarme, de darme una buena base para ser alguien en el mañana. Y gracias a esos padres, pues yo llegué a ser una maestra. Pero esta maestra, cuando fue a estudiar a la universidad, había una profesora, de esos profesores sabios e inteligentes, decía, Laura, tú vas a ser maestra, tienes que empezar a cambiar, a transformarte. Y yo no sabía lo que ella me quería decir. Pero tienes que empezar a cambiar tu forma de andar, tu forma de caminar, tu forma de hablar. Yo decía, era eso. Yo tenía que empezar a cambiar. Mi ropa, ¿será que yo tenía que empezar a cambiar? Y yo no entendía las palabras de aquella profesora. Miren, mis hijos, yo hablaba cantadito. Vamos para Medianía a comprar capuria. ¿Ah? ¿Sí? Y yo quería ser maestra de español. Quería ser toda una profesional, convertirme en alguien importante. Entonces, fíjense, para que ustedes vean lo que les quiero traer, la superación del ser humano, el superarte como persona. Eso es para mí bien importante. Entonces tuve que empezar a estudiar, a leer, a coger cursos de dicción, a meterme a coger cursos de poesía, ¿verdad? En la universidad, entrar al grupo de arte, entrar al grupo de música, mecanografía para uso personal. Y si usted ve mi transcripción de crédito a nivel de universidad, terminé mi bachillerato en 2 años antes de entrar a la universidad, porque terminé en el Colegio Regional de Carolina primero, y de ahí cuando iba para la universidad, solamente en esos 2 años, solamente me faltaba la práctica. Y esos 2 años adicionales, yo tenía que transformarme. Empecé a coger cursos de ortografía, caligrafía, dicción. Empezar a entrar a las clases de humanidades, porque entendía que la clase en educación no era completa. Entonces, como yo quería hacer clase profesora a nivel de escuela superior, pues tenía que entrar a coger cursos de humanidades, esa base de humanidades, y empezar a fajarme, como dicen por acá los jóvenes, a estudiar de verdad, y empezar a escribir correctamente, y utilizar bien mi lenguaje, y a dejar de hablar cantadito, y ese haya por allá.
mire, me dio trabajo. Y entonces, pues empecé a crecer como ser humano. Y empecé a cambiar, porque entonces ya aquella Laura Meléndez se estaba convirtiendo en toda una profesional. Se estaba convirtiendo en un ser humano que le gustaba leer, ¿verdad? Pero en la universidad es bien difícil con los jóvenes competir muchas veces, porque traemos unas limitaciones de nuestro pueblo, que tenemos que empezar a luchar por cambiar eso. Como líder, pues he entrado para ser directora de escuela, para traer nuevos proyectos innovadores. Pero vivimos cada día vivimos el tema del racismo. Y como yo le estaba diciendo al caballero aquí ahorita, yo le decía, eres negro, te quiero mucho, pero no te quiero en mi familia. Y eso lo vemos día a día. O él es la oveja negra de la familia. O está en la lista negra. La negra suerte, tengo una negra suerte, como si el ser negro, ¿verdad? El asociar lo negro con lo negativo, eso es algo que lo hacemos muchas veces inconscientemente, o conscientemente también. Hay muchas expresiones racistas. Negro pero decente. ¿Usted no ha oído eso? Negro pero decente. Eso quiere decir que si es blanco es decente. ¿Ah? ¿El ser blanco es malo? ¿O el ser negro es malo? Hay que empezar a evaluar eso. Soy negra pero hermosa. Son frases racistas. Él es un negro de alma blanca. ¿Usted no lo ha escuchado? Esa yo la he escuchado mucho. Él es un negro de alma blanca. Para referirnos al cabello, tiene el pelo como pasta, cabello. Ese pelo kinky, ¿verdad? Caracolillo, alambre, escobillón, pelo malo, pelo estrujado, rebelde, está rebelde, como Pepite Jobo, ¿verdad? Grifo. Tengo el pelo rizo, tengo el pelo afro, ensortijado, ¿verdad? Esas son las palabras que se supone que uno tiene los pelos rizos, ¿verdad? O el pelo lacio. Ok. La idea que lo negro es feo. Si hay gente blanca que es feísima, como que hay gente... Exacto, ¿por qué tiene que ser el negro, la negra fea? ¿Por qué tiene que ser eso si nos metemos eso en la mente, verdad? Ok. Nos referimos a los labios gruesos de las personas, en vez de decir tiene los labios anchos y carnosos. Decimos, tiene una bemba o un bembe, que bembón, el bembú, que era lo que hablaba la palabra, ¿verdad? Aquí yo solo estoy trayendo las palabras exactas para que ustedes vean. Yo quiero decirle a ustedes, les voy a contar esta anécdota. Yo me casé con un ponceño y se lo voy a traer con una anécdota para que ustedes vean que esto existe y es una realidad. Yo me casé con un ponceño, pero antes de casarme con un ponceño, ¿verdad? Cuando mi esposo va que era en ese tiempo mi novio, va a su casa y le dice a su mamá y a su familia, que estaban reunidos ese domingo en su sala, después de venir de la iglesia, estaban todos reunidos y él dice, yo quiero que todos ustedes sepan que yo me he buscado una novia de Loíza. Aquella mamá se puso el pelo en la cabeza, la mano en la cabeza. Ay, Dios mío, ¿qué ha hecho este? Y después de Loíza. Viene la sobrina, que es una nena de 6º grado, y le dice, tío, pero si tú no te habías casado con nadie, y te tenías que buscar una precisamente de Loíza. Entonces era bien, para él fue una sorpresa porque él no esperaba esa reacción de su familia. Entonces él le dice, sí, me busqué una negrita de Loíza, le dice él a su sobrina. Pero el próximo domingo me llevó él a mí a conocer a su mamá, a Ponce.
Cuando yo llego allá, después de la iglesia, estaban todos reunidos en la sala, y entro yo por aquella puerta, y dice, yo quiero que ustedes conozcan todos a Laura. Y cuando dice eso, la sobrina dice, ah, no, tío, tú nos engañaste, porque Laura es una india, porque Laura es trigueña. Entonces dice, no, ella es de Loíza. No, pero ella es una negrita cepillá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Vieron cómo entre los mismos niños ocurre esto? Esto es algo que lo vivimos día a día. Los noviazgos, cuando se hacen novios, le dicen, mira, yo tengo una novia que se lo dice a su mamá. Eso, miren, las mamás quieren lo mejor para los hijos. Y le voy a decir algo, tienes que mejorar la raza, nena. Tienes que mejorar la raza. ¿Tú estás dispuesta a peinar pelos malos? Eso te lo dicen así, esas frasecitas. ¿Tú estás dispuesta a peinar pelos malos? ¿Ah? Y se lo dije que lo viví. Mi papá era de Naguabo y se casa con mi mamá, que es de Loíza. Cuando se conocen ellos dos, ellos se conocen en Naguabo porque mi mamá trabajaba allá de maestra. Pues cuando lo lleva mi familia, mi abuelo era un hombre bien racista de esos racistas solapados, que no dicen nada hasta que llega el momento de decirlo, ¿verdad? Cuando llega mi papá era un hombre blanco, guapísimo, y le dice, nena, ese hombre pesa más que tú. Le dice a mi mamá, muy bien por la selección, porque ese hombre pesa más que tú. Y mi abuelo siempre decía, nena, pon ese hombre en una balanza, a ver si pesa más que tú. O sea que son expresiones que utiliza la gente inconscientemente o conscientemente para decir que hay que mejorar la raza. Y hay que empezar a concientizar que el problema existe. Los libros de texto de los niños. En los libros de texto todos los días usted lo ve con los estudiantes, cuando hablaban de Pepín, mamá, papá, las figuras que había representativas eran familias blancas, no había familias negritas. Entonces, ¿cómo usted le enseña eso a los niños? Entonces, mire, más curioso, usted sabe que cuando usted con los nenes míos de sexto grado y los llevé a una excursión a Piñones y le digo, vamos a almorzar en el comedor de Piñones, le saqué espacio para almorzar allá, que llegamos allá, dice, ay, Missy, si aquí estos negros son más negros que nosotros. Y entender ellos, ¿verdad? Ellos dicen, esos son más negros que nosotros. Entonces le dicen, es un negro lila. ¿Entienden? Entonces ahí fíjense cómo hay que empezar a crear valores. Y nosotros los maestros tenemos una responsabilidad bien grande. Y los padres tienen una responsabilidad bien grande. Y tú en tu casa tienes que empezar a hablar el tema. Que se hable el tema para discutirlo, para clarificar conceptos, cuál es la opinión que tú tienes. O es el ser humano como persona. Que mi hijo me diga, que lo tiene 5 años, que me diga, mami, me voy a casar con una negrita porque yo lo estoy criando ahí. Y cuando yo tenía 15 años, yo le dije a papi, yo tengo un noviecito negrito y ese hombre me miró de arriba abajo. Y me dice, nena, pero si yo te estoy criando para que tú te estudies primero y te busques por allá por la universidad un muchacho bueno, un muchacho guapo, elegante, que te represente. Y yo le dije, pues tú tienes tremendo problema conmigo. Esas fueron mis expresiones. Porque ahí donde tú críes a tus hijos, ahí se van a enamorar. Dígame si yo no le estaba diciendo a él la verdad. Entonces llegó un momento en que yo le decía, ya yo los veo lindos, porque yo estoy viviendo ahí con ellos. Ya llega un momento en que tú ves ese otro ser humano y ya yo lo veo lindo. Yo no le estoy viendo las facciones, yo le estoy viendo las cualidades del ser humano. Pero entonces ahí viene el concientizar, ¿verdad? Lo que somos, sentirnos orgullosos de nuestra raza. Y ese para mí es el primer problema, para el primer paso para resolver el problema, es tener conciencia de que el problema existe. Debemos de ser cautelosos en el uso cualitativo
del negro o la palabra negro o negra, para descartar aspectos negativos de las personas, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia debemos utilizar frases o expresiones racistas. Estas son las recomendaciones que le estoy dando para finalizar mi exposición. Y por último, dentro de las frases que se utilizan, analizar, dialogar en la familia, en el hogar, en la iglesia, en las comunidades, y sobre todo, educar para que las personas crezcan y se desarrollen como seres humanos, como personas que puedan alcanzar dentro de nuestra raza, ya sea la raza negra, blanca, la que sea, que se desarrollen como y demuestren que pueden ocupar unos puestos tan buenos como lo ocupa cualquier otra persona. Eso es bien importante para mí. Y pues hasta aquí mi exposición, eran de 20 minutos, ¿verdad? Así que muchas gracias. ¿Ah? Ya 25. Pues muchas gracias. Cualquier cosa los invito a que pasen a las fiestas tradicionales en honor a Santiago Apóstol, que se van a celebrar en julio. Estas son unas fiestas sumamente culturales, son culturales y religiosas y también tradicionales. Son fiestas tradicionales, no son fiestas patronales, porque las fiestas patronales pasaron ahora. El patrón de Loíza es San Patricio, y se van a celebrar las fiestas Santiago Apóstol. Usted sabe que está el gigante, la máscara y eso, así que le doy una cordial invitación, que pasen por el centro y podamos conversar, dialogar, y mucho éxito en sus labores. Luchen, esfuércense por ser alguien importante, por realizarse como ser humano y lograr todas sus metas. Ese es el mejor deseo. Gracias. Vamos a una sesión de preguntas de parte de los compañeros estudiantes. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿O desean compartir alguna vivencia diferente al tema? ¿Preguntas? Insisto, ¿hay preguntas? ¿Alguna aportación para finalizar? Bueno, finalmente yo quería en mi exposición, que no me dio tiempo, hablar de que en tercer grado se le presentan a nuestras niñas, y en la universidad está considerado como el mejor poeta de Puerto Rico, Valdés Matos. Hay un poema, ¿verdad? Lo pone el Banco Popular en el especial de este año. Y por la extendida calle anciana, donde bámbula, rumba, macumba, donde bámbula, entre dos filas de negras caras, ante ella un combo y maraca rimba una conga, bomba que bamba, con paso lento, la reina avanza y su inmensa grupa resbala en medio cayón. El bombo cuaja en ríos de azúcar y de melaza, ríe otra leche de sensual zafra, el caderable masa con masa, exprime ritmos, suda que sangra y la molienda fulmina en danza. Mire, ese es el poema y el insulto más grande a la mujer negra puertorriqueña. Y nuestros críticos literarios, todo el establecimiento prohispánico en la Universidad de Puerto Rico, no quieren entender que cuando él habla de la inmensa grupa, de lo que está hablando, usted busque en cualquier diccionario de la lengua española, es de las caballerías
sea, las nalgas de una yegua, de su inmensa grupa bala, menos cachondo que el gongo cuaja. Si un hombre negro como yo le cantara un poema como eso a una mujer blanca, y entonces dijera, de su inmensa grupa resbala, meneos cachondos que el gongo cuaja, en río de azúcar y de melaza. Yo digo que en ese río de azúcar y de melaza, ahí hay un embarre. Y el embarre es que él pone a una mujer negra a hacer un acto sexual en el medio de la plaza. Si yo hablara, por ejemplo, refiriéndome a la región glútea de la mujer, las nalgas, ¿verdad? Y yo dijera, ¿verdad?, que como es mujer blanca, vamos a suponer que no necesariamente que su región glútea es chumba, y que, fíjese, cuando habla de prieto trapiche, habláramos blanco trapiche, ¿verdad? Un trapiche son dos masas donde le penetra una caña y se exprime. Pues obviamente ahí está haciendo una alusión sensorial, ¿verdad? De una penetración y en última instancia del coito, ¿verdad? Cuando el varón pues emite el semen. Y eso es lo que se retrata de cuerpo entero en ese poema. Y entonces eso se lo dan a nuestras niñas de tercer grado y se discute hasta la Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que es una burla, ¿verdad?, a nuestra mujer. Y como eso, pues obviamente en Puerto Rico se dan montones de manifestaciones racistas. Y no es solo ese poema. En Ten con Ten habla del cebollín que sofríen tus extrañas, ¿verdad?, el tufo que la mujer negra produce. Habla de las ánforas, de una tinaja en vez de unas ánforas, refiriéndose a las nalgas de la mujer. Y así por el estilo, Pagés Mato lo que hace es, a través de sus poemas de Tuntum de Grafa, Pasa y Grifería, hacer una burla total con nuestra mujer y contra los negros. Y pues, por alguna razón, ¿verdad?, esta es una representación que hacen sobre Tembandumba, que también es similar a la que hace Tufiño, que pone una mujer desnuda, ¿verdad?, caminando por la espalda. Entonces yo le pongo esto, porque fíjese que eso ocurre a menudo, ¿verdad?, mostrando, pues obviamente, la mujer blanca de frente. Y entonces lo que enseña básicamente es la espalda y las nalgas de la mujer negra. O sea, y obviamente pues es algo, ¿verdad?, que hay que superar y que tenemos que denunciar y verdaderamente, ¿verdad?, tratar de que se erradique el racismo, ¿verdad?, de nuestra cultura y de todos los días. O sea, querernos más como seres humanos y respetarnos sobre todo, y pues claro, pues que haya justicia. Y claro, cuando yo hablé por ejemplo, de todos esos linchamientos en Estados Unidos, todavía, ¿verdad?, hoy en día se están linchando. A Diallo, un africano, lo lincharon en Nueva York 4 policías los otros días, le metieron 41 balazos y sale absuelto. En Jasper, Texas, arrastran yo no sé cuántas millas al señor Smith y lo desmembraron. A un haitiano, Liuma, le meten una macana por el ano. Y así por el estilo se dan todos los días. Ustedes saben, en el 92, yo no sé cuántos pavos le metieron a Ron Nicky. Y eso es una cosa de todos los días. Y es algo que los puertorriqueños tienen que pensar, porque cuando hay estas elecciones y quieren formar parte de esa nación, pues yo entiendo que es algo que nos tiene que preocupar hondamente si nosotros verdaderamente queremos hacernos cómplices, ¿verdad?, de toda esa crimen contra la humanidad. Así que vamos a ver si podemos ser mejores seres humanos y querernos un poquito más. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, aseveraciones, incógnitas, reclamaciones, algo parecido. Bueno, entonces la Universidad Interamericana las gracias al conferenciante y gracias a los compañeros estudiantes y los colegas. Muchas gracias.